Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena, gracias por acompañarnos y a continuación parte de la información que tenemos preparada para usted. Esta tarde se registró una intensa movilización policíaca en calles y avenidas de la colonia Providencia y Colinas de San Javier. Una persecución que tenía como objetivo detener a integrantes de una célula delictiva dedicada al robo de relojes de lujo. Es Israel Orozco quien esta noche nos comparte la crónica, todos los detalles relacionados justamente con esta movilización y el saldo que arroja. Lo que tenemos a mis espaldas es parte del operativo para la captura de los chiquis. Dedicados a hacer desorden en la zona de Providencia de Guadalajara. Autoridades desarticularon a la banda Los Chiquis, dedicada al robo de relojes Rolex en la zona de Providencia y sus alrededores. La captura se registró tras una persecución que terminó en el cruce de Avenida Acueducto y Pablo Neruda en Zapopan, Jalisco, lo que generó una fuerte movilización policíaca en Colinas de San Javier. Y nos manda el alertamiento escudo urbano, se empieza a dar seguimiento y se empiezan a hacer los cierres correspondientes. Empezamos a coordinar con Guadalajara, Zapopan, empezamos a hacer los cercos de seguridad. La banda estaba integrada por 3 sujetos de 19, 23 y 50 años de edad. Al momento de la detención se les aseguró una pistola, dosis de droga, 2 vehículos y una motocicleta, utilizados para cometer los robos y escapar. En donde uno de ellos, el de 19 años, el más chico, es el que lo teníamos como objetivo prioritario y como el más violento de esta banda, que era el que accionaba el arma de fuego. El joven de 19 años, identificado como jefe de grupo de estos delincuentes, estaría relacionado con el ataque ocurrido el 16 de enero en una cafetería del Desarrollo Lobby 33 en Andares, donde un hombre fue herido por resistirse al robo de un Rolex. También se les vincula con un asalto armado en un restaurante de la colonia Providencia el pasado 14 de enero, donde despojaron a los comensales de sus pertenencias. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por robos a negocios y despojo de relojes de lujos, además de lo que pueda resultar. Es muy importante que todas las personas afectadas que reconozcan a estos delincuentes puedan presentar sus denuncias. Les pedimos su apoyo, por favor, porque ustedes lo saben. En Jalisco, el que la hace, la paga. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, ¿qué tal el llamado del gobernador? Históricamente se ha documentado la presencia de este tipo de criminales que operan en zonas de alta plusvalía aquí en la ciudad. En años recientes se desarticularon algunos grupos especializados en el robo de relojes de alta gama, grupos en los que se ha identificado a algunos extranjeros provenientes particularmente de Sudamérica, sudamericanos que ingresan a este país, que permanecen aquí de manera irregular y que lo hacen, además, para delinquir. Vamos a otras cosas. Mire, ayer por la noche le compartíamos precisamente en este espacio el siguiente video. Son las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia en donde aparecen un par de policías estatales retirando una motocicleta en calles de la colonia Lomas del Paraíso. Quien compartió estas imágenes fue el dueño de la motocicleta, que afirma que los elementos estatales se la habrían llevado sin justificación alguna e incluso presentó una denuncia por robo. Ante estos hechos, en este espacio, preguntábamos a la Secretaría de Seguridad por qué se llevaron esta motocicleta, qué anomalías habían identificado, en dónde habían dejado esta unidad. Hoy, el titular de la dependencia respondió. Únicamente mencionar que los policías, antes de hacer alguna detención, posteriormente de hacer alguna detención o aseguramiento, solicitan mando y conducción del Ministerio Público y él es quien les da la indicación de qué es lo que se debe de hacer, ya sea con la motocicleta en este caso o con algún detenido.
La Secretaría de Seguridad afirma que las placas de esta motocicleta presentaban irregularidades, por lo que notificaron al Ministerio Público, quien les ordenó asegurar esta unidad que fue enviada al corralón vehicular número 8. En tanto, el dueño asegura que compró esta motocicleta usada y que ignora si efectivamente hay alguna irregularidad con las placas. Parte y contraparte de esta historia, presentándole a usted las dos versiones, las dos caras de la moneda y las dos perspectivas respecto a este tema, con el propósito de que usted forme su criterio. Y mire, tenía antecedentes penales por desaparición de personas, uno de los agresores detenidos tras la balacera registrada en Zapopan esta semana. Uno de los agresores que disparó contra un empresario sobre Avenida Patria y Guadalupe en Zapopan la tarde del pasado 27 de enero contaba con orden de aprehensión vigente por el delito de desaparición forzada. Es un caso que sucede en enero del 2024, cuando van en un vehículo el padre y su hijo y son interceptados por un grupo armado, quienes los privan de la libertad a ambos en el municipio de Zapopan, y días después son localizados lamentablemente sin vida, también en el municipio de Zapopan, en la colonia Lomas del Refugio. El sujeto se había cambiado el nombre, lo que había complicado su localización. Pues de inicio se cambia el nombre, pero se hicieron diferentes cruces y pues obviamente se trata de esta persona. Entonces estaremos vigilantes de si su situación legal, si logra ser vinculado en esta causa por la que está detenido en flagrancia, y estaremos listos para ejecutar la orden de aprehensión en el momento procesal que sea pertinente. Las investigaciones continúan para dar con el cuarto sujeto que escapó en una camioneta gris con placas de Michoacán tras el ataque. Había una cámara en el lugar, sí se advierte pues la forma en que llegaron estas personas y en que ocurrió el hecho. Posteriormente, bueno, por las cámaras del C5 se da el seguimiento precisamente al vehículo en el que se dieron a la fuga. Incluso se advierte cuando uno de los probables lo dejan en un puesto de socorros. El agresor detenido, que fue dado de alta, ya está a disposición de un juez. Su cómplice continúa en estado grave, mientras que el abogado que fue blanco del ataque sigue hospitalizado en estado regular. Cabe señalar que hasta ahora no hay pistas sobre el móvil de la agresión. Sin embargo, una de las líneas de investigación podría apuntar a las actividades del joven agredido. Respecto al móvil, precisamente, bueno, no lo tenemos todavía muy definido, pero bueno, las líneas de investigación pues van encaminadas particularmente, bueno, pues a la actividad empresarial que pudiera haber tenido esta persona. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y por supuesto, respecto a este tema, todavía muchas preguntas pendientes. Poco a poco se van conociendo más detalles respecto a los nexos o a los antecedentes de quienes habrían participado en esta agresión. Delicado, sin duda, el tema de la acusación por desaparición de personas, sin que hasta este momento se haya aún definido o establecido si este grupo de sicarios pertenecía a alguna organización criminal. Mientras tanto, vamos a los detalles de una denuncia delicada también. Mototaxistas están acusando a elementos de la Guardia Nacional de haber golpeado a un estudiante familiar de uno de estos conductores. Hoy se manifestaron y vea de qué forma lo hicieron. Mototaxistas se manifestaron y golpearon las instalaciones de una base de la Guardia Nacional en la colonia El Fortín de Zapopan. De acuerdo con los inconformes, la movilización se originó por una agresión ocurrida en días pasados, donde personal de la corporación habría golpeado a un estudiante de la Prepa 20, familiar de uno de los mototaxistas. La protesta derivó en cierres viales y momentos de tensión en la zona. Tras la movilización, autoridades desplegaron un operativo para contener la protesta y evitar que el conflicto escalara, logrando restablecer el orden en la colonia. Las autoridades informaron que los hechos ya son revisados por las instancias correspondientes para esclarecer la presunta agresión y deslindar responsabilidades. Para Imagen, Israel Orozco.
Y hablando justo de este tema, de presuntos abusos policiales, déjeme comentarle que se ha ampliado la búsqueda de 2 jóvenes desaparecidos en Puerto Vallarta. Está en marcha una investigación que también pone bajo la lupa a la comisaría de ese destino turístico. No se descarta la participación de policías municipales de Puerto Vallarta en la desaparición de 2 jóvenes ocurrida el pasado 2 de enero, luego de que fueran detenidos por una presunta falta administrativa. Mira, no se descarta, obviamente sería una irresponsabilidad, porque la premisa es que después de estar detenidos se desconoce su suerte y paradero, pero considero que lo pudiéramos clasificar de manera categórica como una desaparición forzada hasta que tuviéramos ya los elementos completos para judicializar el caso. Una de las líneas de investigación más fuertes por la desaparición de Anthony, originario de Nayarit, y José, originario del estado de Guerrero, tiene que ver con la actividad que iban a desarrollar en el puerto jalisciense. Sí tenemos una línea de investigación, consideramos hasta el momento que la actividad que vinieron a desempeñar a Puerto Vallarta fue el detonante para que pudiese suceder su desaparición. Las fichas de búsqueda de los jóvenes de 25 y 27 años aún no aparecen por diversos factores. Pero obviamente hay casos que por su naturaleza pueden, en lugar de ser una herramienta positiva, puede ser un factor de riesgo para las propias personas. Entonces cada caso se valora y las fichas se emiten de acuerdo a la necesariedad, pero también otro elemento muy importante, tiene que mediar el consentimiento de las familias. Como parte de las labores de búsqueda, la Fiscalía de Jalisco cateó la comisaría de Puerto Vallarta el pasado 19 de enero y trabajan en colaboración con las fiscalías de Nayarit y Guerrero para localizarlos. Con imágenes de Jesús Recio para Imagen, Nayeli Medina. Y mira, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, confirmó que los 2 detenidos en Encarnación de Díaz por el delito de extorsión, un caso del que ya le platicábamos a usted hace algunos días, pertenecen a una célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en la región Altos Norte, que es una zona caliente en Jalisco, en Guanajuato y en Aguascalientes. Los aprehendidos son José Javier y Juan José, quienes permanecerán en prisión preventiva oficiosa por 1 año. La detención ocurrió el 26 de enero tras ser sorprendidos, exigiendo dinero bajo amenazas con armas de fuego. Otros 3 implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Durante el operativo se aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico en este municipio que, decía el gobernador Pablo Lemus, estaba prácticamente pacificado. Bueno, pues lo que ellos refirieron que eran del cártel Nueva Generación, que eran jefes de plaza y trabajaban en toda esa región, Ojuelos, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, La Chona, y obviamente límites con Guanajuato y Aguascalientes, traían operación en esa zona. Un guatemalteco fue detenido y vinculado a proceso por el delito de trata de personas, luego de que mantuviera en cautiverio a un joven dentro de una finca en Lagos de Moreno, con fines de reclutamiento criminal. Presuntamente la intención precisamente era de reclutarlo para que trabajara para un grupo criminal. El adolescente fue reintegrado, entregado ya a su familia, y el presunto reclutador, bueno, pues permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante lo que dure el proceso. Y bueno, retomando esto que planteaba el gobernador Pablo Lemus, afirmando que en Jalisco el que la hace la paga, bueno, ¿qué cree? Todavía no hay quien pague por el asesinato, presumiblemente, y abandono del cuerpo de una bebé en un bote de basura en el fraccionamiento Valle de Tejeda, en Tlajomulco. Los vecinos buscarán reclamar el cuerpo de esta menor para darle sepultura. En tanto, continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía relacionados, 1, con el deceso de esta bebé y 2, con el brutal final que le dieron. Parece ser que el bebé, pues al momento de nacer, pues tuvo problemas y fue cuando falleció. Y bueno, las personas que lo dejaron, pues tomaron la incorrecta decisión de irlo a dejar en ese lugar. Desafortunadamente, bueno, las cámaras donde apuntaban es un punto ciego, no se pudo observar quién pudo dejar. Se está trabajando pues en cámaras de otros lugares, de algunas propiedades, a ver si podemos identificar
alguna persona que haya dejado la... Retomemos un tema que reviste mucha trascendencia, la salud aquí en Jalisco. Esta noche nuestra entidad acumula 718 contagios de sarampión este año, de acuerdo con el reporte más reciente del gobierno federal. El crecimiento exponencial del brote en nuestro estado obliga a las autoridades a redoblar la estrategia de vacunación. La Secretaría de Salud Jalisco informó que a la fecha se han aplicado más de 820,000 dosis en la última semana, es decir, un promedio más o menos de 12,000 vacunas al día, e insisten en el llamado a completar los esquemas de vacunación tanto en niños como en personas adultas. Donde vienen muchos trabajadores jornaleros. Entonces necesitamos concientizar a la gente de la vacunación. Es muy importante que la gente que tenga de 49 años para abajo se vacune. En todo el estado de Jalisco tenemos las vacunas disponibles, tenemos el personal disponible. Y por supuesto es importante insistir en que la mayoría de los contagios registrados este año en Jalisco están aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, y que existen vacunas disponibles para cualquier persona que lo solicite, así que no eche en saco roto este llamado que están haciendo las autoridades. En otras cosas, bueno, seguramente usted lo recordará, ayer le informábamos en este espacio acerca de cómo los diputados de Jalisco batearon por tercera ocasión legislar sobre las infancias trans. Al respecto se pronunció el gobernador de la entidad, Pablo Lemus. Que lo destituyan, dice Lemus. Tras el luego rechazo del Congreso del Estado a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reformar la Ley de Registro Civil para que los menores de edad tengan la posibilidad de solicitar un acta de nacimiento según su autopercepción, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, felicitó a los legisladores por su negativa y en caso de que llegara a aprobarse, aseguró que tomarán medidas. Totalmente buscaríamos la vía jurídica y más vale que nos destituyan a quien quieran destituir por defender los valores de nuestras niñas y niños y nuestras familias. Atribuyó que Morena busca imponer su ideología de género. Y estamos en contra de lo que propone Morena, de una ideología para que niñas y niños puedan cambiar de sexo. Eso no lo podemos permitir en Jalisco. Si eso lo quieren permitir en otros estados, allá ellos. Pero en Jalisco no entran estas ideologías de Morena. El mandatario llamó a las bancadas que votaron a favor del mandato de la Corte a que mejor trabajen en las leyes secundarias de transparencia. En cámara, Jesús Recio, para Imagen, Carlos Carrizales. Aunque bueno, habrá que recordarle al gobernador que desde 2020 en Jalisco, eso ya se puede hacer a través de un decreto del entonces gobernador emesista Enrique Alfaro. Desde el 16 de enero y hasta el 3 de febrero, la Policía del Estado de Jalisco mantiene activo el operativo Candelaria 2026 en San Juan de los Lagos y en la región Altos Norte, con el despliegue de 300 elementos de la Policía Regional, Estatal, de Caminos y la Vial. Este operativo, coordinado con la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, autoridades municipales y Protección Civil, busca prevenir delitos y brindar seguridad y acompañamiento a los miles de peregrinos que acuden a la Catedral Basílica. La mayor afluencia se prevé en unos días más, entre el 1 y el 2 de febrero. Fiesta de la Candelaria. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Soy Ricardo Camarena, que tenga usted una excelente noche y hasta mañana.